interrumpió un toque lo que estaba diciendo. Bueno, sigo. Entonces, lo otro interesante que plantea Heráclides es justamente que, si bien el Sol no es el centro del universo, los planetas, o al menos algunos de ellos, ¿sí? Los inferiores, como se conocían en ese momento, es decir, Mercurio y Venus, sí giran alrededor del Sol, ¿sí? Pero como ven en este diagrama, ¿notan esto? O sea, Mercurio y Venus giran alrededor del Sol, que no es el centro del universo, que sigue siendo la Tierra, y el Sol gira alrededor de la Tierra. Pero ya este concepto de que el Sol sea el centro de algo, ¿sí? El centro de traslación de un par de planetas, ya es la primera vez, por lo menos que tenemos registro escrito de esto, y no deja de ser llamativo e interesante y razón por la cual estamos mencionando a Heráclides de Pondo. Entonces, vendrían a ser como dos grandes hitos los que marca. Por un lado, la primera aproximación a esta idea de que el Sol es un centro de algunos planetas, no de todos. Y por el otro, lo que dije previamente en el video que se cortó, que es que la Tierra gira rotacionalmente, ¿sí? O sea, de esta manera. Bien. Dicen también que al final de su vida Heráclides llegó también al modelo de que en realidad el Sol era el centro del universo en el sentido de los planetas que conocían en esa época, ¿sí? O sea, el sistema solar, lo que conocemos como sistema solar, excluyendo perdón, los planetas que están más allá de esos 5 que mencioné antes. Pero eso se dice y no hay un registro, ¿sí? Del que sí hay un registro es del que viene a continuación, ¿sí? Otro pitagórico que nace apenas muere Heráclides, que se llama Aristarco, ¿sí? Estamos hablando del siglo III antes de Cristo, ¿de acuerdo? Era contemporáneo de Arquímedes, como para que se den una idea. ¿Se acuerdan de Arquímedes que decía, denme un punto fijo y moveré la Tierra, entre otras cosas, ¿sí? Que también está el principio de Arquímedes, que es ese de la cantidad de agua que sale desde un objeto cuando se lo mete en un balde. Bueno, no importa, un genio, digamos, un genio de lo pragmático, de lo práctico, de lo empírico, ¿sí? O sea, un tecnólogo lo llamaríamos hoy, o sea, un descubridor de cositas, eh, cosas prácticas, ¿sí? Pero bueno, me desvié. Volvamos a lo de Aristarco, ¿sí? Aristarco, ¿qué es lo que plantea? Plantea el sistema, digamos, más copernicano, en el sentido de que el Sol será el centro, ¿sí? Del movimiento de estos planetas, y los planetas que conocían giran alrededor del Sol. Y bueno, la Luna gira alrededor de la Tierra. O sea, digo, lo más similar a lo que conocemos hoy en día, ¿sí? Y esto pasó en el siglo III antes de Cristo, ¿no? Lo cual ahora uno, por lo menos yo, a mí me pasó cuando lo leí y dije, ¿cómo? No es que antes era siempre la Tierra el centro del universo, después vino, no sé, Copérnico y Galileo y descubrieron que no, algo así, como un concepto muy, muy tirado de los pelos. Bueno, ya en el siglo III antes de Cristo lo sabían, ¿sí? Lo sabían, bueno, por lo menos había un modelo, ¿sí? Que se aproximaba al actual, quiero decir, que no era el único, el que nosotros consideramos que es así. Eh, por ejemplo, todo esto además son aproximaciones que Aristarco hace, no porque, esto también es importante, porque epistemológicamente no es que Aristarco llega a esto porque le pintó por filosóficamente hablando, sino que llega a través de modelos matemáticos. De hecho, él llega a estimar con mucha precisión la longitud, ¿sí? de, el año solar, o sea, de un año terrestre girando alrededor del Sol. Entonces, los elementos no son menores, ¿de acuerdo? Bien, entonces, hasta acá llegamos en una de las corrientes filosóficas y astronómicas de Grecia. Pero esa no fue la que más trascendió eh, luego, después del siglo cero, por llamarlo de una manera, del siglo I, o sea, cuando nace Cristo, según los conceptos genéricos, sino más bien otra área que más tiene que ver con el pensamiento de Platón y Aristóteles, como ya sabemos, ¿sí? El porqué de eso
no sé, queda para otra disciplina o queda como una tesina para hacer o para pensarlo. Imagino que habrá libros ya sobre eso, pero no es nuestro fin ahora profundizar, sino más bien hablar de cuál es esa teoría, ¿sí? Entonces, resumidamente, imagino que Platón y Aristóteles lo habrán visto en otras materias, con lo cual me voy a centrar solo en algunos ejes que tienen que ver con esto. Por un lado, Platón, recordemos, también vive en el siglo IV a.C., o sea, un poquito previo a Aristarco, no mucho, casi contemporáneo te diría, porque recuerden que Heráclides, que vendría a ser como el padre de Aristarco, estudió con Platón, con lo cual eran contemporáneos. Y Platón estaba más en una secuencia de las esferas, de la perfección. Recuerden que tenía esa idea del mundo, valga la redundancia, de las ideas y el mundo de la materia como dos entidades diferentes, siendo la primera, o sea, las ideas como lo más bello y perfecto, y la materia como una imitación barata de ello. Y estaba totalmente desinteresado en la observación en sí mismo de la materia, por ende la observación de las estrellas, porque la observación de la materia era algo imperfecto, ¿sí? Por otro lado estaba también, recuerden que odia el cambio, odia las modificaciones, y cree más en una permanencia en lo eterno, ¿sí? O sea, lo que es perfecto no puede cambiar, porque si cambia se vuelve imperfecto, que es un poco la idea que hay detrás de la materia. Entonces, siguiendo esa línea Aristóteles, que siempre se plantea como una especie de contraposición a Platón, pero que lo cierto es que toma muchos elementos de él, sí toma una idea más material, sí es más observador de la realidad, en eso sí que se oponen, eh, y la propia realidad implica el universo, implica tener una cosmología particular, más astronómica si se quiere, y pensar este modelo, ¿sí? Donde obviamente la Tierra es el centro del universo y cada una de los planetas que observamos es como una capa de una cebolla, ¿sí? Donde primero, antes que nada, está la Luna y luego Venus, el Sol, Marte, como vemos en el diagrama, ¿sí? Es importante también agregar acá que un poco lo que decía antes con respecto a que si bien Aristóteles y Platón son como personajes un poco antagónicos, muchas cosas se asemejan, porque al final de cuentas fueron contemporáneos, vivieron en Grecia, entonces no podemos decir que tampoco son el agua y el aceite, ¿no? Como para hacer una metáfora de tercer año, sino que hay una idea también aristotélica de que todo lo que está por debajo de la luna y va hacia la Tierra, en ese espacio, ¿no? Entre la luna y la Tierra, en esa capa de cebolla y la Tierra que vendría a ser el centro de la cebolla, hay una idea sublunar de imperfección. Y todo lo que está por encima de la luna, o sea, a ver si, no sé si ve mi cursor, todo lo que va de la luna hacia allá es perfecto, es el espacio supralunar, eterno e inmodificable y superior, ¿sí? Eh, donde ahí estaría el primer motor inmóvil, ¿no? Como que es esa idea de Dios, entre comillas, si lo podemos llamar de esa manera, que tendría Aristóteles. ¿De acuerdo? Entonces, esta idea más geocéntrica del universo, ¿sí? De la mano de Platón, es la que va a imponerse, ¿sí? En lo que va a ser después, lo que va a ser en el mundo occidental, por llamarlo de una manera, griego y romano sobre todo, y de la Edad Media, ¿sí? Pero acá agrego algo, un detalle no menor, ¿sí? Porque conforme avanza el tiempo, recordemos que vamos a después ir adentrándonos en el medioevo, donde señalamos que no hay tampoco un afán muy, eh, digamos, impuesto de entender realmente cómo es el movimiento a nivel físico de los planetas, sino que hay más una intención eh, de observación, más meditabunda, eh, con lo cual, volviendo a lo que hablábamos en las primeras clases, por eso no pensemos que no podían descubrir cómo era el movimiento de los planetas porque eran, no sé, tenían, ¿no?, capacidades intelectuales diferentes o algo por así.
tenían otros intereses y saber esto no era importante. Sin embargo, pasó mucho tiempo y hay muchas cosas, ¿sí?, que aunque no querramos, necesitamos, como por ejemplo saber cuándo va a salir el sol, o cómo va a comportarse el clima en determinadas épocas del año, porque es fundamental para, por ejemplo, saber cómo van a ser nuestras siembras las cosechas, por ejemplo, del campo. ¿Entiende? Entonces, por más que nosotros filosóficamente o trascendentalmente pretendamos algo, hay elementos prácticos que son innegables, ¿sí?, e ineludibles, por toda la sociedad por lo menos. Algunas personas más ermitañas lo lograrán, ponele, pero en general no. Con lo cual, la explicación de geocéntrica, eh, la verdad es que no servía para casi nada, ¿sí? Matemáticamente no aplicaba nada, no podía usarse en beneficios técnicos, si se quiere, ¿sí? Con lo cual, a lo largo del tiempo, empezaron a crearse ciertas herramientas matemáticas para no discutir tanto con esa idea filosófica de fondo de que la Tierra es el centro del universo, pero por lo menos para tener algún tipo de aplicación práctica, ¿sí?, más palpable. Y ahí es donde surge justamente este concepto que vemos en esta lámina de los epiciclos, ¿sí? ¿Qué significan los epiciclos? O sea, había un problema fundamental, ¿sí?, que era innegable en, en el sistema geocéntrico, que era que si vos te ponías a observar el movimiento de los astros acá en la Tierra, mirando el cielo, a lo largo de distintos días, lo que observabas era que el planeta avanzaba respecto a la Tierra, ¿no? Mirando avanzaba, y otro día iba para atrás. Y eso no tiene sentido, porque si todos giran alrededor de la Tierra, tiene que ir siempre avanzando. Lo que vemos más o menos que pasa con la Luna, ¿sí?, que efectivamente gira en nuestros modelos actuales alrededor de la Tierra, con lo cual vemos que va avanzando siempre circularmente alrededor nuestro si observamos el cielo. Pero eso no pasaba con los planetas. Entonces, eso ya conflictuaba severamente con el tema de que todos los planetas giraban alrededor de la Tierra como si fueran la Luna. Entonces, ¿cómo aplican eso? ¿Cómo hacen para salvar eso? Para emparchar eso, ¿sí? ¿Cómo hacen? Bueno, inventan este concepto de los epiciclos, que, como observan acá en la figura, significan, fíjense, o sea, si la Tierra está en el centro, no sé si ve mi cursor, y el planeta gira así, de una manera circular, pasa esto que yo les digo, no tiene sentido que vaya para atrás y para adelante, debería girar siempre como la Luna. Entonces le inventan un epiciclo, que es un círculo adentro del círculo, ¿sí? Entonces el planeta en realidad gira sobre este círculo, que es el epiciclo, mientras también este epiciclo también está moviéndose alrededor de esta órbita, que es la que llaman en esta figura el deferente, ¿sí? Entonces, como avanza en este epiciclo y a la vez avanza el deferente, desde la Tierra podemos observar, fíjense, perdón, lo hice en el sentido opuesto como está en el diagrama, ¿no? O sea, imaginemos que gira para la izquierda. Entonces, mientras va girando por su propia órbita y la órbita va girando, el movimiento del planeta de la Tierra que observamos es este, como con este espiral. Y este espiral es lo que explica que a veces lo vemos ir hacia atrás al planeta y después lo vemos ir hacia adelante y después vuelve hacia atrás y así sucesivamente. ¿Se entiende? Entonces, esta explicación matemática salva, comillas, comillas, este tema o este problema de que los planetas giren para atrás, ¿sí? Pero igual también empiecen a observar esto, que es un fenómeno de la ciencia que vamos a analizar más adelante, que es para salvar que tiene que girar alrededor de la Tierra, empiezo a crear cada vez más problemas y herramientas que complican la situación, ¿sí? Todo era mucho más simplificable sacando la Tierra del centro, tal vez. Pero por el momento, ese último comentario piensen que lo dijo un mosquito, no lo dije yo, ¿sí? Ahora bien, esto podríamos decir, bueno, no es tan grave, ¿sí? ¿Qué sé yo? Perdón, una aclaración. Eh, este concepto de los epiciclos y demás no lo inventó Ptolomeo, pero sí se eh, conoció a lo largo de toda la Edad Media al menos como el modelo ptolomeico, ¿sí? Ptolomeo, que fue otro griego, pero que vivió mucho tiempo después, en el siglo II después de Cristo, ¿sí? Que de alguna forma podemos decir
que tomó la teoría geocéntrica de Aristóteles y le agregó este concepto de los epiciclos, ¿sí? No inventados por él, pero sí más o menos eh, hilvanados de manera tal de que quedó como modelo astronómico durante mucho tiempo. Así que ese es el modelo tolemaico, ¿sí? Eh, que recién verá su ocaso cuando entremos en la modernidad con Copérnico, que será como el primer gran conflicto, por lo menos histórico. Una última aclaración también con respecto a esto. O sea, por ahí este video lo planteé medio como desde un punto de vista de escéptico con respecto al pasado, pero me parece importante entender que la idea filosófica detrás de que la Tierra sea el centro del universo es mucho más profunda que simplemente observar el cosmos. O sea, toda esta idea aristotélica, que después va a ser tomada mucho más adelante en medioevo por Santo Tomás, pero desde otro punto de vista, no el astronómico, ¿sí? Son las bases de las creencias éticas y movimientos sociales de estas sociedades, ¿sí? Con lo cual, uno no puede venir y con el codo decir, nada, ¿por qué mejor no ponemos al sol en el centro del universo y ya está todo bien? Porque es bastante más complejo que eso. Por eso es que también se inventan estos parches, porque tal vez en cierto punto es más fácil inventar un parche como el epiciclo que revolucionar totalmente las ideas de la sociedad. El problema es cuando esos parches empiezan a ser tantos parches, ¿sí? Como esto, ¿sí? Porque justamente, y esto dentro de todo es bastante perfecto, les diría, porque justamente lo que vimos antes es un ejemplo de un planeta, ¿sí? Pero, pero cuando vos tenés que analizar todos los planetas y a todos meterlos en un epiciclo, empieza a ser un gran lío, porque además el epiciclo no alcanzaba un solo epiciclo por planeta, había que crear más de un epiciclo por planeta. Entonces todo se terminaba en una bola de enjambres tremendas, ¿sí? Que dentro de todo, este es un ejemplo del siglo XVI, o sea, de la misma época, ¿sí? Incluso casi contemporánea a Copérnico, ¿sí? eh, para que también entendamos que no hay un avance, o no un avance, no hay un progreso, sin llamarlo con una categoría jerárquica lineal en la historia de nada, ¿sí? Sino que hoy en día, de hecho, hay personas que dicen que la Tierra no se mueve, con lo cual imagínense en el siglo XVI, donde todavía estas teorías eran mucho más fuertes y sostenidas por varios pilares de la sociedad. Eh, por pilares me refiero también a otras disciplinas, ¿no? Eh, con lo cual, esto empieza a ser un gran bolón, por llamarlo liso y llano, ¿sí? Y esta imagen que les muestro, se las muestro porque es linda, ¿sí? Porque incluso parece una flor, ¿sí? Pero que tampoco era el modelo. Este es el modelo, un ejemplo de un modelo del siglo XVI de un tipo que ni siquiera interesaba la astronomía, ¿sí? Por eso también se da el lujo de hacer esto bello, ¿sí? Pero a la vez complicado, ¿sí? Cuando podría simplificarse mucho más. Y esa simplificación, servirnos, ¿sí? Porque eso es el otro tema, servirnos para, como les dije antes, saber predecir mejor, por ejemplo, el comportamiento del clima o los momentos adecuados donde va a haber más o menos sol para hacer una cosecha, ¿sí? Por ejemplo, ¿de acuerdo? En esa línea estoy hablando. Eh, y ahí es donde va a entrar nuestro próximo tema, que va a ser justamente Copérnico, ¿sí? Eh, donde va a decir, chicos, el modelo de Ptolomeo está colapsado, ya está saturado, ya no sabemos más por dónde agregar nuevos epiciclos, es como una Biblia imposible, Biblia en el sentido de lo grande que es, o sea, no se entiende nada, o sea, es imposible hacer nada con esto matemáticamente. Por ahí habría que hacer borrón y cuenta nueva, ¿sí? Esto dicho de una manera bastante burda, es bastante más complejo. Pero en principio, como para hacer un cierre de esta primera introducción hacia la astronomía, ¿sí? Hacia cuáles van a ser los pilares de los que partirán esta nueva discusión a partir del siglo XVI, ¿sí? Así que, nada, eso es todo por el momento. Disfruten esta semana, nos vemos la semana que viene. En el principio mi planteo es que hagamos un poco un cierre de toda esta parte y más bien con preguntas o discusión entre todos, ¿de acuerdo? Y así podemos ya empezar con la modernidad.
Saludos.